Vamos Impacta, a desandar el camino de las declaraciones testimoniales. Se empieza a abrir, Marina, de a poquito el expediente. Insistimos, un expediente que, como lo dijimos el primer día, el expediente de una historia tan apasionante como truculenta. Esta es la citación que se hace a declaración por parte del fiscal López Perrando, solicita al juez Litvak. La presente investigación se inició el pasado 20 de mayo, ¿se acuerdan cuando hablamos de volver el tiempo atrás? Sí, es el hallazgo. Es el hallazgo de los restos óseos humanos. Exactamente, a raíz del hallazgo de estos restos óseos humanos, mientras se realizaban tareas de remoción, de sedimento mediante el uso de palas manuales, específicamente de un talud localizado en un espacio lindero entre los predios Avenida Congreso 3748, Avenida Congreso 3742. Un detalle, Marina, importante. Sí. Posiblemente, si Christian Graf, y ahora lo van a ver, y su familia no hubiera tenido una actitud de confrontación con los operarios, con los obreros, diciendo no toquen el banano, no toquen la Santa Rita, posiblemente no hubiéramos estado hablando de esta historia. Es decir, si alguno dentro de esa casa es el asesino, empezó a recorrer un camino de errores que fue encarar a los obreros para decirle, ojo con el banano. Entonces los obreros empezaron a poner mayor atención donde posiblemente no hubieran puesto. Y levantó sospechas porque decían, estamos construyendo una medianera nueva, gratis. Correcto. ¿Qué más quiere? Estamos reforzando la medianera, para lo cual había que ir hasta abajo. Fíjense. Bien, seguimos. Dice, el personal policial procedió al secuestro de restos óseos, un fragmento de calzado, una pieza de reloj, un llavero y una llave. Prestó declaración testimonial Cristian David Pereira Godoy, obrero de la obra en construcción. Explicó que el 20 de mayo pasado comenzó su jornada laboral a las 14, continuando con excavaciones ya en curso, y que en el sector del fondo, lado izquierdo, al efectuar una excavación de 1,5 metros de profundidad destinado a un perfilado para levantar un paredón, se desmoronó la tierra hacia la casa lindera y vio a 80 centímetros de la tierra restos óseos de un ser humano, más precisamente un cráneo. Bueno, atención con este dato a tener en cuenta. Cuando habla del fragmento de calzado, una pieza de reloj, un llavero y una llave, por testimonios de la familia y por lo que tiene acreditada la investigación, Diego salió de su casa con una camisa, una corbata, un jean que creen puede ser aquel de la etiqueta UFO. No lo tienen asegurado porque no encontraron el género jean, pero sí la etiqueta que tiene un género sintético que se degrada mucho, tarda mucho más en degradarse. Y salió vestido con el guardapolvo de taller con el que iba justamente a contraturno a taller, ¿no? Bien, seguimos repasando, dice... Arcifa es el arquitecto, lo mencionamos, el responsable de la obra de 30 años, exacto, que ante ello se dirigió a la finca lindera, cita en Avenida Congreso 3742, que es la Casa Graf, donde entrevistó a Ingrid Cristina Graf, hija de la propietaria. Bien introdujimos a este personaje antes que nadie, ¿te acordás, Marina, cuando dijimos? Que fue la primera en decir, acá hay una iglesia. Sí, acá estaba la iglesia Santa Rosa, Santa María de los Ángeles. Ambos se dirigieron al lugar, ambos son Ingrid Graf y el arquitecto, al lugar del hallazgo, mientras que la nombrada llamó al 911. Añadió que su familia residía en el inmueble desde aproximadamente 1974, cuando ella era niña. Aportó datos de antiguos ocupantes del inmueble lindero y recordó que siempre había existido una división con plantas tipo enredadera entre ambos terrenos. Claro, hasta el momento de la medianera, ustedes imagínense 2 terrenos linderos, una desarrolladora que viene, compra una casa, pide los permisos, hace la demolición porque va a construir justamente un edificio permitido. Hasta la aparición de esta gente, antiguamente allí había justamente una libustrina, como tantas casas divididas por libustrina. Hoy me contaba alguien de la investigación que había justamente una enorme cantidad de raíces que dificultaba mucho la búsqueda del cuerpo. Porque yo pregunté si lo del banano, que no es un digamos, no es un árbol de plátano, es un banano, tenía que ver con el intento por ahí de plantar un árbol que desarrollara raíces determinadas para justamente cada vez expulsar más el cuerpo. Me dicen que ya de antemano, que es como dice Graf, como dice Ingrid,
Y ya vamos a mostrar imágenes del banano. Bien, seguimos. Aparece otra testimonial, es Rolando Medina Rodas, que es parte de los obreros que estaban haciendo la excavación. Dice, en un momento un hombre se acercó y les dijo que tenían prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Agregó que en ese momento le llamó la atención porque estaban haciéndole una medianera nueva, que no tenía mucho sentido que les prohíba el trabajo por un árbol que en sí mismo no llamaba la atención ni nada por el estilo, que además estaba en el terreno de la propia obra, particularmente sobre la medianera trazada. Explicó que según Marcos, el responsable de la obra dispuso remover el árbol en cuestión, ya que era imposible conservarlo a los fines de llevar a cabo las tareas dispuestas. Claro, si va a hacer la medianera, hay que sacar el árbol. Y ahí te entras muchas veces en... Mira, ahí tenés esto es perfecto, el dron que generó el noticiero de América Noticias. Nuestros compañeros del aire generaron esta imagen con un dron para poder entender. Esto que ustedes están viendo acá, alguna vez fue una libustrina. Claro. ¿Sí? Lo que están viendo acá es lo que técnicamente en una investigación penal se llama la sepultura criminal. 60 centímetros, 65 centímetros de profundidad donde enterraron el cuerpo. Previo a, o mejor, post sepultura criminal es que se hace esa pileta que ustedes ven ahí donde se agrega esa carpetita que empieza a acercarse. Material, ¿no? Claro, ahí estaba el árbol, el banano. Ahí estaba la supuesta Santa Rita. De hecho, ahí arriba se ven algunas de las hojas típicas de un banano que se cortó. Y acá, un dato que es impactante, acá, ahí donde está la manguera, se sentaba con una silla Christian Graf a vigilar a los obreros. Por eso yo insisto que lo que el fiscal toma es el comportamiento, la conducta de Christian Graf para sospechar que este hombre, evidentemente, pisó un palito, cometió un error, porque no hay crimen lógicamente perfecto. Ahí ustedes ven la excavación. Esta excavación se tuvo que hacer, ahora ven un poco, ven ustedes unas maderas típicas de obra, pero se tuvo que hacer en esta dirección para poder llegar al fondo y hacer sólida esta medianera que ustedes están viendo donde estaba enterrado. Ahí lo ven en movimiento, mirá, terreno, ahí se ve barro. Frenalo un minutito acá, frenalo ahí si podés, diré. Este es el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. Claro. Acá trabajó el equipo de antropología forense, que hay que hacer una... Es la tierra de acá que al momento de excavarse del otro lado, que hay que hacer una aclaración, Marina. Por debajo de la medianera. Hoy me explicaban, no llegaron en forma primaria al equipo de antropología forense. Eso a veces dificulta las investigaciones. Yo pregunté, sé que por ahí es un dato un tanto truculento, si habían encontrado el cuerpo entero. Me dicen que sí, pero que solamente faltaban algunas cuestiones de la estructura ósea del rostro, que es típico por el paso del tiempo. Faltaban algunas cuestiones de las manos, pero nada de las ausencias óseas hacía pensar en que podría haber tenido que ver con el homicidio en sí. Claro. La aparición en forma precipitada de un elemento punzante atravesando la zona intercostal es lo que creen que provocó justamente la muerte. No había disparos. Las heridas intercostales, ¿no? Exactamente. Que quedaron acreditadas por la pericia del... No había disparos, no tenía golpes No. En el cráneo. Y un dato importante, tampoco tenía golpes en sus extremidades, en sus brazos, en sus manos o los huesos digamos, de sus manos. Por lo menos que hayan afectado la estructura ósea. Claro, que uno podría pensar en algún tipo de maniobra de defensa por parte de la víctima, ¿no? Seguimos avanzando entonces en el material. En este caso hablamos de la declaración testimonial de Alberto Orlando Sánchez, encargado del personal de seguridad e higiene, que agregó que al ingresar la policía, él aguardó desde el lado exterior con sus compañeros y el arquitecto, oportunidad en la que se acercó Christian Graf, y de manera espontánea le dijo que allí anteriormente hubo una iglesia cristiana antigua y que el hallazgo de los huesos pudo haber sido por relleno de terreno y se retiró. O sea, tiró dos hipótesis. La iglesia y el relleno de nivelación del terreno. Yo insisto que acá tenemos una familia que vivió 10 años en esa casa hasta el crimen, porque si la compraron en el 74 y vivió hasta el 84, vivieron de esa. Al lado estaba la familia de la hermana de Boy Olmi. Alguna vez, luego, cuando adelantamos la línea de tiempo, estaba Gustavo Cerati. Esa familia, los Graf, deben haber vivido todo el tiempo pendiente de qué pasaba con la propiedad al lado sin poder controlarla. Lo que es increíble es que en 41 años
no hayan hecho algún movimiento para desprenderse de la principal evidencia, es decir, de la única. Se sintieron seguros en la preservación del cadáver, de la muerte que presumimos pasó allí, porque acá tenemos, la casa podría ser la escena primaria del crimen. La sepultura criminal, ese lugar, la escena secundaria donde descartan el cuerpo. También lo podrían haber matado ahí, pero es menos probable. Sí. Ahora, vivieron del 74 al 84, a partir del momento en que lo matan a Diego Fernández Lima, a partir todo el resto, hasta completar los 41 años, pendientes de los movimientos al lado, pendientes también de la vida de Cerati. En un momento se les muda el famoso al lado en el 2002-2003. Claro. En el momento en que la familia Olmi, la Marina, la hermana de Boy, vende la propiedad, esta familia debe haber entrado en colapso y de haber dicho, ¿a quién se la van a vender? Y en el momento en que empezó la construcción, la demolición de la casa donde vivió Cerati, es donde el presunto o la presunta asesina o los asesinos empezaron a cometer errores. Principal error, ir a cuestionar a los obreros. No toques el banano, fíjate, ojo la Santa Rita, me pongo con una reposera a mirar lo que hacen. Posiblemente los obreros se hubieran prestado menos atención si no se hubiera dado ese litigio típico de un litigio lindante, con una medianera de por medio, ¿no? Avanzamos en las declaraciones testimoniales. Acá sí nos metemos con Norberto Cristian Graf. Cristian Graf, el principal, único sospechoso, dice, intentó persuadir a los presentes de que esos huesos que se encontraban allí podían resultar de vieja data, indicando que en el lugar había funcionado antiguamente una iglesia, haciendo alusión a una posible tumba. También refirió que en el lugar se había situado un establo. Claro. Y por último refirió, como rememorando casualmente, que en ocasión de construirse una pileta de natación en el fondo de la propiedad, se había pedido un camión de tierra que pudo eventualmente haber traído y depositado en el lugar los restos óseos hallados en la actualidad. Tiró en un párrafo las tres hipótesis. Las tres hipótesis. ¿Te acordás que un día trabajamos todas las tres hipótesis de Cristian Graf? Todo esto, para todo esto, el fiscal lo recoge y dice, acá hay un delito continuado. Hasta el hallazgo de los restos óseos todavía se continuaba justamente con el encubrimiento de otro delito, que en ese caso es el homicidio agravado, que sí estaría prescrito por el paso del tiempo. Lo que el fiscal encuentra, veremos después cuánto lo puede sostener, el fiscal se lo propone al doctor Litvak, al juez, ver cuánto pueden sostener la idea de que el delito de encubrimiento agravado y de supresión de evidencia es un delito continuado que se sostuvo hasta el día del hallazgo del cuerpo y cuyo tiempo de prescripción empieza a correr a partir del momento del hallazgo. O sea que tenemos hallazgo, claro, por muchos eso años por delante. El encubrimiento tiene muchos años por delante y estas van a ser las tres hipótesis que le vamos a trasladar al abogado, a Martín Díaz, que es quien representa legalmente a Cristian Graf. A ver, ¿quién nos explica cómo sostiene alguna de estas hipótesis? Avanzamos. Dice, las manifestaciones de Norberto Cristian Graf resultan no solamente absolutamente inverosímiles, sino que denotan un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención y generar hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo. Las tres. Esto ya es una conclusión de la Fiscalía. Iglesia, establo, pileta. Todo mentira. Son tres, como decía Marina, en un mismo párrafo, con intenciones de desviar, generar hipótesis falsas. Avanzamos. Avanzamos. Esta es la declaración de Graf y las conclusiones. El homicidio fue un hecho imprevisto y sorpresivo. Acá me acuerdo de Raúl Torre, ¿no? Sí. Que sin tener esta información ya lo anunció. El homicidio fue un hecho imprevisto y sorpresivo que pudo haber tomado por sorpresa al autor o bien haber ocurrido en circunstancias en las que éste no disponía del tiempo suficiente para un ocultamiento más elaborado. La ubicación del enterramiento en un sector del fondo del predio refuerza la hipótesis de que el hecho sucedió allí mismo y que el ocultamiento del cuerpo de la víctima se materializó inmediatamente tras haberse consumado. ¿Cuál es la conclusión de Fiscalía de todo lo recibido? Que la escena primaria y secundaria es la casa de Graf. Sí. No saben exactamente dónde lo mataron, pero entienden que lo mataron ahí y ocultaron el cuerpo, escena secundaria, ahí, en la zona donde apareció. Palabras de Raúl Torre, ¿sí? Impronta o marca del pasaje de un arma blanca por el espacio intercostal, más la sepultura criminal, que es lo que explicamos recién, más la aparición de un arma
Las armas pueden dividirse entre armas propias y armas impropias. El asesino o los asesinos o la asesina o las asesinas, porque recordemos que allí en esa casa había 2 varones y 2 mujeres, digamos, todos se presume se valen de un arma que toman de la propia escena primaria, una cocina, un cuarto donde hay herramientas. Algo precipita que el asesino, los asesinos o la asesina vayan en busca de un cuchillo, de un destornillador, vayan en busca de un arma punzante, que es justamente lo que aparece en el cuerpo. Genera la herida intercostal, exactamente, ¿no? Impronta del pasaje de arma blanca por el espacio intercostal, la única marca que el cuerpo tiene de la muerte violenta. Hoy me explicaban los peritos, el esqueleto está completo, hay solamente faltantes en algunas costillas que son comunes, hay faltantes en lo que se conoce como los huesos justamente de la cara, pero el cráneo, que permitiría saber si recibió un golpe, está completo. Y de hecho es lo primero que encuentran, por lo menos lo primero que refiere el obrero que declara, correcto, ¿no? El cráneo. Y ahí está la sepultura. Acá la sepultura. Criminal. Seguimos. Finalizando el documento, dice: si bien no fue posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Diego Fernández, sí pudo acreditarse que efectivamente la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita Graf. Tras lo cual, inmediatamente luego del hallazgo de los restos, practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad. Bueno, la pileta es una de ellas, ¿eh? Encubrimiento. La pileta es una de ellas. Claro. Pasado el tiempo, un día donde tenían enterrado el cadáver de Diego, la familia decía hacer una pileta que la vemos, es como de fibra de carbono. De fibra de carbono. Que se instalan hechas. Claro, se instalan hechas. Debe haber sido toda una movida, porque ahí paró un camión sobre Avenida Congreso, la tuvieron que pasar seguramente por arriba. O excavar, por supuesto. Excavar, luego nivelar el terreno. Hay una carpeta que se ve adelante. Y acá están los delitos. Encubrimiento agravado, atención, reprimido con una escala penal de 1 a 6 años cuando fuera un delito especialmente grave. Es decir, si vos encubrís un delito grave, estamos hablando de un homicidio calificado, claro. Lo es, se duplica la escala penal prevista en el artículo 277, que es el artículo que describe el delito de encubrimiento, en este caso la figura agravada. El encubrimiento básico es 6 meses a 3 años. Claro, este es de 1 a 6 años. De 1 a 6 duplica. La supresión de evidencia. Acá tuve que ir al código de vuelta, hacía tiempo que no iba al código. ¿Quién puede acordarse esto de memoria? Hacía el tiempo que no iba al código. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, acción de ocultar, alterar o hacer desaparecer rastros, pruebas o instrumentos de un delito con el objetivo de entorpecer la investigación o evitar la acción de la justicia. Son 2 delitos que encajan de manual, vamos a decir. Sí, y es muy interesante cómo el fiscal en el dictamen lo encuentra. Felicitaciones para el doctor López Ferrando.